Hola a todos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda y muy en boga, pero que yo voy tocando poco, la verdad. Y ahora me gustaría darle un enfoque nuevo, un enfoque, bueno, nuevo para mí, quiero decir, un enfoque un poquito para este canal. Foco un poquito dentro de mi línea, evidentemente, que ya sabéis, todos los que ya me seguís desde hace tiempo, que siempre tengo un enfoque más bien materialista en lo filosófico. Y este no va a ser menos, es decir, actualmente se mira el feminismo y otros muchos asuntos filosóficos, sociales, etcétera, con una, digamos, mirada siempre bastante idealista, ¿no? Siempre son el mundo de las ideas, que luego se transforman en lemas políticos, que luego se transforman a su vez en movimientos y al final en chiringuitos, ¿no? La más de las veces en chiringuitos políticos. Eso es un poco como funciona hoy en día casi todo el mundo de las ideas que se crean, ¿no? En las universidades y en diferentes, bueno, los filósofos, etcétera, que pululan por ahí. Y en realidad casi todos los asuntos, y el feminismo es uno de ellos, tanto el de primera generación como el de ahora, beben más bien de cosas mucho más pedestres, ¿no? Mucho más prosaicas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo bebe directamente de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. Porque es bien curioso que antes del siglo XIX eh, ninguna supuesta revolución feminista triunfó. Y claro, cuando uno se lo pone a pensar fríamente, ¿qué pasa? Que antes del siglo XIX no había mujeres rebeldes, no había mujeres que querían hacer papel de hombre, no había mujeres que mandaban, no hubo reinas, de hecho, no hubo, digamos, condesas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué las féminas de antes nunca triunfaban en sus reivindicaciones? Que probablemente las hubo. Me niego a pensar de que no había ninguna mujer luchadora en el pasado, ¿no? Antes del siglo XIX. Por lo tanto, digamos, ¿por qué antes, durante siglos y siglos, jamás había triunfado ninguna revolución femenina? Y que nos cuenten cuentos chinos de cuatro excepciones, de cuatro cosas de mujeres que mandaron durante un periodo de tiempo en un lugar definido del mundo, eh, y además restringido en el tiempo muy, muy corto, en su propia vida muchas veces y poco más. Eh, que no nos engañen con Hollywood y Disney con chorradas, ¿vale? Porque es que realmente no fue así. Nunca en la historia había un dominio femenino, ni había amazonas, ni había nada que se le parezca. Siempre ha sido un mundo patriarcal donde, donde básicamente el grupo se movía de una forma mucho más igualitaria de lo que se piensa, eso sí, porque en un grupo de cazadores-recolectores los papeles están muy bien repartidos y de una forma muy equilibrada, porque si la mujer tenía siempre el riesgo de morir en el parto, por ejemplo, pues el hombre moría cazando o guerreando, ¿no? Por lo tanto, digamos, el riesgo de muerte estaba repartido, ¿no? Si a la mujer, encima del riesgo del parto, le ponías también el riesgo de morir en la guerra, no era económico, no era no era racional, ¿no? Y la gente, si algo ha tenido en todos los tiempos, si alguna virtud ha tenido siempre, es de ser racional, ¿no? Normalmente el ser humano siempre se ha movido con bastante racionalidad en muchos aspectos, ¿no? Por lo tanto, digamos, sobre todo en lo social, evidentemente, en cómo organizar una sociedad, ¿no? Por lo tanto, eso de machismo sin cabeza o de machismo por la fuerza bruta es otro engaño. Las sociedades siempre se han organizado de una forma, de un reparto, con un reparto natural, espontáneo, racional, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo que está muy claro es que si si digamos, aparte del riesgo de morir en el parto, los niños antiguamente, y hasta hace muy poco tiempo, de hecho, hasta el siglo XIX, una vez más, e incluso principios del XX, tener un hijo no era garantía ni muchísimo menos de que fuera a sobrevivir y hacerse adulto. Y mucho menos que llegara a la edad de trabajar y mucho menos que consiguiera él mismo poder reproducirse con total seguridad. Esta seguridad solo ha venido con los progresos médicos que han bebido de los progresos de la revolución industrial, que a su vez han bebido del invento del carbón y del petróleo.
que han inventado máquinas que nos han podido liberar de arduos trabajos y que ha podido liberar a más gente para poder hacer lo que se llama hoy en día I más D, ¿no? Entonces, realmente uno se da cuenta que al final toda la historia de la humanidad es una historia bastante materialista. Es una historia que va siempre muy pegada al progreso, a los inventos y, y a la supervivencia del grupo, ¿no? Y evidentemente, si tú tenías, y eso se puede verificar con cifras y cualquiera que pueda, digamos, consultar fuentes, etcétera, lo puede verificar tranquilamente o simplemente recordando los cuentos que le han contado sus propios abuelos, bisabuelos, si han podido conocerlos, etcétera. En cada familia la mortalidad infantil era muy, muy alta, en las familias pobres y en las ricas. Eso estaba muy democrático antiguamente. Es decir, si tú tenías 10 hijos, podías estar seguro, con total seguridad, que a la edad adulta y realmente a poder reproducirse ellos mismos y poder trabajar, etcétera, pues a lo mejor llegaban 5, ¿vale? 6 a lo sumo. O sea, era del orden de un 40 o un 50% la mortalidad infantil y juvenil en general, ¿vale? Sea por accidente, sea por enfermedad, sea por muchísimas causas. Y eso de poder garantizar tener un solo hijo o dos y que casi con total seguridad van a llegar a la edad adulta y van a poder reproducirse a su vez, eso es una cosa muy moderna, muy de hoy en día. Y eso ha liberado muchísimo a la mujer, evidentemente, porque la mujer antes tenía casi por obligación familiar y por obligación, digamos, de supervivencia simplemente del grupo, debían tener muchísimos hijos, como todavía pasa, si os fijáis en los pocos grupos humanos que siguen viviendo de forma de cazador-recolector en en Amazonas o en Indonesia, en las islas perdidas por ahí de la Papúa, Nueva Guinea, etcétera, que ya quedan muy pocos, pero los poquitos grupos humanos que quedan todavía viviendo ese tipo de vida, todavía siguen con esa problemática y todavía siguen con ese orden. Es decir, la mujer tiene que estar básicamente como recolectora y sobre todo cuidadora de bebés, porque es que si el grupo si no se extingue. Porque si tú pones a la mujer a hacer cosas riesgosas o a estar fuera del hogar y no poder cuidar de los bebés, la mortalidad se multiplica por 1000, ¿no? Es decir, que de 10 te van a sobrevivir uno a lo sumo, si es que sobrevive, o cero. Por lo tanto, digamos, claro, evidentemente la mujer tenía que estar al cuidado de la prole, ¿no? Y cuando dice la mujer en general, que decir no solamente la madre biológica, sino abuelas, tías, primas, etcétera, y hijas mayores. Por lo tanto, digamos que era de una forma muy natural que se repartió el trabajo de esa manera, ¿no? El hombre siempre, pues, con trabajos más de mando, más abstractos en muchos aspectos, ¿no? Porque tenían que planear la caza, etcétera, etcétera. Y la mujer pues estaba en cosas pues mucho más, digamos, pedestres o prosaicas, como era pues eso, estar pues en el hogar y cuidando de la prole, ¿no? De los niños. Y eso solamente se ha podido transformar y de repente las reivindicaciones feministas y tal han empezado a surtir efecto, más que nada, más que por las luchas feministas, no, otra cosa que Hollywood está intentando vender y el wokismo, que ha habido unas luchas tremendas de hombres contra mujer y que al final el hombre ha tenido que ceder por la fuerza de las revoluciones de las mujeres. Eso no ha sido así exactamente, ni muchísimo menos. Aparte de las sufragistas y cuatro ejemplos tontos que podéis encontrar por ahí por la historia, ha sido más bien una historia de que los hombres se han dado cuenta que bueno, que vamos a otorgarles derechos a las mujeres porque es que ya no eran necesarias en el hogar, simplemente. Es más, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como bien ilustra la foto que os pongo en el podcast, es que fueron necesarias en las fábricas. Es decir, que más que ganar el derecho a trabajar y tal, es que casi las obligaron a trabajar y a salir de su casa. Por lo tanto, digamos que todo este invento que os venden es puro cuento chino, puro idealismo y puro cuento chino. En realidad, simplemente es que había un momento que gracias a la industria, gracias al progreso, etcétera, pues las mujeres se han podido liberar primero, de una maternidad muy, muy pesada y muy dura, y segundo, gracias a esa liberación primero, y en segundo lugar, gracias a las máquinas y a la revolución industrial en general, el petróleo, la electricidad, pues han podido también librarse de muchas tareas domésticas muy pesadas que ligadas a la maternidad muchas veces y al cuidado del hogar. Por lo tanto, han podido pues, simplemente pues, ponerse a trabajar y hacer cosas, tener una vida
digamos, más parecida a la de los hombres, con todo lo que conlleva también de fracaso y de obligaciones porque la vida de un hombre nunca es una vida paradisíaca como muchos la pintan, pero ni muchísimo menos. Ahora es una vida un poquito más digna, pero el hombre también pringaba, pero lo suyo. Aparte de morir por un tubo en todo tipo de muertes absurdas, tanto laborales como guerreando como cazando, eran vidas durísimas, ¿no? O sea, había muy poco lugar para el ocio, ¿no? Entonces, claro, cuando uno le cuenta la historia de esa manera, ya te das cuenta como todo este idealismo y todas esas chorradas que van contando por ahí, pues no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Y ese feminismo 2.0 pues es todavía más estúpido, ¿no? Porque digamos, idealizan cosas que son todavía más mentira que la historia que se contaba del feminismo de primera hora, ¿no? Bueno, la historia que contaban algunas feministas que vivían de esto, ¿eh? Bueno, siempre las que se arrimaban a la política, etcétera, porque feministas cuerdas y sabiendo muy bien de dónde viene el movimiento feminista siempre ha habido y siempre las habrá, gracias a Dios, ¿no? Y por lo tanto, digamos que no todas las mujeres están igual digamos, de atontadas, se podría decir, ¿no? Y hay mujeres muy cultas por ahí y mujeres que saben exactamente lo que vale un peine y de dónde viene el movimiento, etcétera, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que las luchas que ha habido y las luchas que sigue habiendo, algunas sean útiles de verdad, sobre todo para cambiar mentalidades, porque machismo sí ha habido, claro, tantos siglos de tener que ocuparse de cosas vitales y de tener que pringar, pues es que los hombres eran muy duros, ¿no? A la hora de la verdad. Eran realmente muy duros a la hora de la verdad, como decía, y establecieron pues una línea de mando, digamos, bastante dura en los hogares, etcétera, y sí que es verdad que el machismo existió y ha existido y existe incluso todavía remanentes y en muchos países del mundo. Pero, y entonces las luchas, algunas luchas por erradicar, digamos, el machismo exagerado, o, digamos, o violento, o que no tiene lugar de ser, pues está bien. Pero de ahí a querer ya hacer un mundo ideal donde seamos, donde no exista diferencia entre hombres y mujeres de ningún tipo, es bastante absurdo, ¿no? Y a la mínima, Dios no lo quiera, que las cosas empiecen a ir otra vez un poquito mal, es decir, que nos empiece a faltar petróleo, electricidad, etcétera, nos empiece a restringir y tengamos que volver a una vida más dura, rápidamente los papeles se volverán a repartir como se habían repartido siempre. Así que yo aconsejaría a las flipadas, aquellas que no se flipen mucho, porque dentro de poquito igual vuelven a necesitar la fuerza bruta del hombre y se vuelven a necesitar que ellas se queden en un papel pues mucho más tradicional, ¿no? De que tanto ellas parecen odiar y rechazar, etcétera, porque será necesario simplemente. Y como será necesario para el grupo, las que no lo acepten, pues serán apartadas probablemente y serán repudiadas por las mismas mujeres, ¿eh? Porque al final el instinto de supervivencia, el instinto de perpetrar digamos, a la raza humana, que es la nuestra, lo queramos o no, pues va a ser mucho más fuerte que cualquier ideología y cualquier chorrada. Por lo tanto, yo aconsejaría más realismo, más ser un poquito más humilde y que realmente miren un poquito una vez en su vida, ¿no? Un poco la realidad de frente y que no intenten transformar la realidad con palabras y con palabritas y con chorraditas porque es que esto no funciona. Funciona mientras la sociedad esté bien organizada, sea rica y sea próspera. En cuanto se tuerce un poquito, todo eso se les va a ir al pairo, ¿no? Rápidamente. Por lo tanto, les aconsejaría mucho más humildad, ¿no? Bien, una vez dicho esto, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que era un podcast necesario para poner un poquito de orden en toda esa dicotomía, feminismo, machismo, etcétera, etcétera. Y en vez de hacer un mensaje político al uso, o denigrar a una parte, alegar a la otra, pues yo quería hacer una cosa pues mucho más equilibrada, materialista, filosófica, en la cual pues poner un poco los puntos sobre las IES, ¿no? Pues nada, como siempre os digo, cuidaros mucho. Agradecer al pequeño puñado de suscriptores que esta semana la verdad es que habéis sido muy pocos, porque me parece que soy apenas dos que os habéis suscrito.
nuevos y nada, animar a que los que seáis tímidos y no o vagos y que no queréis apretar al botoncito de suscripción, pues ahí ya de una vez, hombre, que ya toca. Venga, un saludo a todos, hasta el próximo podcast. Chao, chao, hasta luego.